Hola, mi nombre es Julio Díaz Morales, estudio en la Universidad de Aztlán, curso el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y en este video les hablaré sobre el agrarismo en México. Y pues bien, como sabemos, en el norte se llevó a cabo la reforma agraria planeada originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El objeto de reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas, con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de la manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado comisaría ejidal, integrada por los titulares de la dotación, generalmente hombres, que elegían a un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales, dado que al final de la Revolución y la Guerra Cristera la mayor parte del país estaba en la ruina económica. El gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, destinado a capitalizar los núcleos ejidales. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del Cardenato incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitiera el medio ecológico. En ese sentido, la reforma agraria llevada a cabo durante el sexenio de 1934 a 1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quienes todo se limitó a la dotación de tierras a individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala. Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos. Sin embargo, el plan de formación técnica como el financiamiento no pudieron llegar a resarcir el rezago del campo mexicano. El plan del Cardenato solo funcionó en ciertas regiones, aquellas que como la comarca lagunera o el valle del río Yaqui contaban con el riego y tierras fértiles. Por otro lado, aunque el reparto de tierras durante el gobierno de Cárdenas fue el mayor de la historia de México, no disminuyó significativamente la dimensión de las tierras en pequeña y mediana propiedad y de los latifundios. Durante el siguiente periodo, de 1940 a 1946, el reparto agrario fue frenado y se emprendió una contrarreforma agraria, despojando nuevamente de las tierras recién obtenidas a aquellos ejidos para enajenarlas, y de los latifundios. Durante el siguiente periodo, 1940-1946, el reparto agrario fue frenado y se emprendió una contrarreforma agraria, despojando nuevamente de las tierras recién obtenidas algunos ejidos para enajenar. Y pues bien, también hablaremos de los calpullis, que significa grandes casas, y se utilizaba para designar unidades de la sociedad azteca constituidas por parientes ficticios, es decir, personas que creían descender de un mismo antepasado, quien generalmente era un ser mitológico. Todos vivían en un mismo sector de la ciudad, ejerciendo en común la propiedad de las tierras que se les habían asignado. En Tenochtitlan existían 20 calpullis, integrados tanto por los mexicas originarios como por extraños, que se confundían con la nación azteca. Por su función se asemeja a un clan, sin embargo, entre sus miembros había diferencias de riqueza, posición social y poder. De ahí a que se les hallaba denominado clan cónico, cuya cúspide era ocupada por quienes estaban más cercanamente relacionados con el ancestro fundador, en la base que se hallaba la gran mayoría de sus componentes. El calpulli era además una unidad religiosa y militar. Sus integrantes adoraban un mismo dios en templos erigidos dentro de sus tierras.
y combatían en el mismo destacamento. Para tal efecto recibían instrucción militar en el Telpochcali, o escuela de guerreros, que cada calpulli mantenía. Jefe de ellos era el calpulli, designado vitiliciamente dentro de la misma familia por los demás miembros del calpulli. Actuaba como juez en litigios menores, representaba al calpulli en el Consejo Azteca, dirigía la educación de los niños y, por sobre todo, repartía las tierras entre las familias de acuerdo al número de componentes. Las evidencias señalan que la mayoría de los 20 calpullis habitaban uno de los sectores de Tenochtitlan, el correspondiente a los campesinos, lo cual indica que su importancia estaba directamente relacionada con las funciones que ejercían sus destacados integrantes. Ahora les daré un pequeño resumen de lo que es la conquista de México. Y la conquista de México es el gran suceso donde se somete al pueblo mexicano por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519, para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz, para continuar llegar al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Le sucede en el trono Cuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de viruela, que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, y sube posteriormente Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros. Eso significó la caída del gran imperio de Tenochtitlán en manos de los españoles, y fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. Así también la catástrofe que guiaron al límite los españoles nos ha imposibilitado conocer en proporción la manera en que aconteció la conquista de México, como la que vivían nuestros ancestros, ya que solo sabemos de esa época por las crónicas construidas por los mismos españoles, las cuales en su mayor parte son exageradas. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mundo del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que la representaba en ese momento el rey Carlos V. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano, se asienta la población en Haití el 10 de febrero de 1519, siendo el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar su salida a Cuba y hace una expedición a lo que sería la Nueva España. Sale con 11 barcos y más de 600 hombres. Cabe mencionar que los españoles llegan a las costas de México en febrero de 1519. El primer lugar al que arriban son las costas de la isla de Cozumel. Los españoles avanzan y llegan a Yucatán, donde se encuentran con los mayas y los vencen y le hacen regalos a Hernán Cortés, como son 20 mujeres, entre ellas la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continúan con su recorrido y llegan a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Por otra parte, los españoles llegan a Zempoala, un gran centro comercial donde habitan los totonacas, que les hicieron una descripción minuciosa a Hernán Cortés de la Gran Tenochtitlan. En su recorrido a Tenochtitlan, Hernán Cortés se encuentra con los tlaxcaltecas y se unen a él en contra de los aztecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica. Los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y el gran emperador Moctezuma recibe con gran honor a Cortés y lo aloja en el palacio de Axayácatl, y posteriormente toma como rehén a Moctezuma. Empieza el sitio en la Gran Tenochtitlan, que dura alrededor de 3 años, donde los españoles tienen una gran derrota, la Noche Triste, que es el 1 de julio de 1520. Cortés se sienta bajo un árbol y llora por su derrota. Al morir Moctezuma sube al poder Cuitláhuac, pero poco a poco puede ser por su imperio, ya que muere pronto a causa de la viruela, y lo sucede en el trono el joven Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlán.
en manos de los españoles. A partir de esta fecha se inicia el periodo de la historia de México, mejor conocida como la colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. La conquista de México es esencialmente que establece los aspectos primordiales de la localidad: la economía, la cultura y la ciencia. Lo que poseemos, en cambio, es el reemplazo de una cultura por la occidental. En breve se puede resumir que la independencia de México fue obra sin duda de las clases privilegiadas, primero de los criollos a partir de 1810 y después de 1819 en adelante de los propios españoles, puros o peninsulares, que venían con temor el restablecimiento de la Constitución de Cádiz y demás reformas liberales. Aquí encontramos la causa o condición política que hace posible una revolución: el descontento de un sector económicamente solvente y poderoso, además de ilustrado, que se anima a promover la revolución, organizándola, dirigiéndola y, por supuesto, beneficiándola de la misma. Esto no quiere decir que las clases populares, explotadas y totalmente desprotegidas, no hayan participado en este movimiento, que aunque fueron utilizadas como carne de cañón, al no mejorar su calidad de vida después de 1821, sí hubo intentos y disposiciones importantes para tal fin, pero no se concretaron, ya que dieron en plena lucha por la independencia. El movimiento en sus inicios con Hidalgo fue desordenado y violentado. Después Morelos se encargaría de organizarlo y disciplinarlo, teniendo su mejor momento con la muerte del caudillo Morelos. A partir de 1816, la lucha encontra en una etapa de decadencia. Sin embargo, a partir de 1819, los cambios ocurridos en España fueron determinadas para consumar la independencia, de tal manera que los habían luchado por una década. Contra el movimiento, los aristócratas, los más altos funcionarios de la administración colonial, el alto clero, ahora se pensaba a las filas de la insurgencia, pero con el propósito de proteger sus intereses de los vientos reformistas que estaban llegando a la metrópoli española. Algunas de las causas y consecuencias fue después de casi 300 años de denominación colonial española, en 1810, nuestro país, conocido en esta época como la Nueva España, empieza a sacudirse del yugo y dependencia de la corona española para tratar de iniciar una vida independiente. Los españoles nacidos en América, los criollos que habían abrevado las ideas de la Ilustración, en especial de Montesquieu, de Voltaire, fueron adquiridos otra visión acerca de la sociedad, la cultura, el gobierno, el pueblo, y poco a poco generaron la idea de que era necesario la independencia de esta parte del Reino de España. Los criollos, que eran un sector importante en la sociedad novohispana, tenían un acceso a la educación y a la cultura, tenían las importantes propiedades e intereses como para vivir una vida holgada y económicamente. El propio Hidalgo tenía una hacienda y 2 ranchos, es decir, al parecer no tenía ninguna necesidad como para conspirar y organizar el movimiento revolucionario. Sin embargo, lo hicieron, y la explicación está en que ambicionaba el poder político que los españoles peninsulares, los puros, les estaban negando. Por ejemplo, un criollo no podía ser virrey, ni oidor de la Real Audiencia, ni ocupar cualquier otro puesto de primer nivel en la estructura de la administración pública colonial, ni tampoco en la eclesiástica, es decir, estaban relegados por el simple hecho de ser criollos. Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, Juan Aldama, Ignacio Allende, Mario Abasolo, entre otros, que tenían una posición económica envidiable, se lanzaron en la lucha por la independencia para favorecer sus intereses, pero era tanto el movimiento como las ideas que les originaron, y así fue como se fueron radicalizando al calor de lucha revolucionaria. Miguel Hidalgo supo entender muy bien el papel histórico que estaba desempeñando y lo asumió con toda la responsabilidad que fue capaz. Entendió que un movimiento solo por el poder para sustituir a los españoles puros en el gobierno por los criollos
no tenía sentido ni congruencia con el gran movimiento social que ya se había desencadenado. De esta manera se desprende la actitud de Hidalgo al abrir la esclavitud y promulgar el establecimiento de un Congreso cuyas leyes para ese entonces destierren la pobreza, moderen la devastación del reino y la extracción de su dinero. Además, le da a la independencia un contenido agrario al declarar que se deben entregar a los indios las tierras de cultivo y garantizar el goce exclusivo de sus tierras comunales. Fue el 16 de septiembre de 1810 el día histórico para iniciar la emancipación de nuestra patria. Las condiciones estaban dadas, tal como lo manifiesta el entonces obispo de Valladolid, Manuel Abad, en su representación hecha al rey de España a fines de 1799, cuando le informa con lujo de detalle la situación económica y social que guardaba la Nueva España. Y pues bien, con esto damos por concluido el tema sobre el agrarismo en México, y a continuación solamente daré mi opinión personal sobre el artículo 27 constitucional que habla sobre la propiedad. Y bien, el artículo 27 constitucional nos habla sobre las facultades de la nación, atendiendo a la propiedad de todos los recursos naturales que existen en nuestro país. En su párrafo primero nos dice que tanto la tierra como las aguas que comprenden el territorio nacional son propiedad de la nación en un principio y que es el Estado quien tiene la facultad de transmitir el dominio a particulares. De esta forma nace la propiedad privada. La nación tendrá el derecho de distribuir la tierra como mejor convenga al interés público. Asimismo, será capaz de conservar los medios para el desarrollo equilibrado, el mejoramiento de la vida de la población, como también podrá ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones para el uso y conservación de nuestro territorio nacional. Atendiendo al medio ecológico, cabe mencionar que este artículo también pone algunas limitantes para la adquisición de dominio de tierras y aguas en nuestra nación, estableciendo así que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización, así como las sociedades mexicanas, tienen derecho a adquirir el dominio de tierras y la explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder a los extranjeros el mismo derecho siempre y cuando convenga a la nación. También podrán conferir este derecho a los países para el establecimiento fijo de sus embajadas. Es importante señalar que las delimitaciones que se hacen respecto a la propiedad de las tierras y de sus diversas modalidades, ya que en esto radica de forma importante la seguridad jurídica que debe de tener la persona que la explota legalmente. Nuestra Constitución establece una estructura triangular de la propiedad originaria de la nación como base y la propiedad pública y la privada como derivaciones de la primera.